nosotros en la mesa de Informe Capital el sociólogo y director de la consultora Factum, Eduardo Bottinelli, para darle la bienvenida y conocer las cifras. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Bien. Con ganas de saber de qué viene. Sí. Estamos ahí con papel anotando, pero empezamos en esta jornada un ciclo que nos va a llevar hasta las elecciones del 27 de octubre. Y con números que la gente quiere tener, no sé si para decidir, pero por lo menos para ir viendo el panorama, ¿no? Así que antes de dar las cifras, que es lo que más está esperando la gente en estos momentos, contanos qué es lo que nos vas a presentar, cómo es la ficha técnica que se elabora en la presentación que vas a hacer. Bien, un gusto estar acá. Lo que nosotros vamos a presentar hoy es la encuesta nacional Factum de agosto-septiembre. Fue realizada entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre, el relevamiento de datos. Nosotros venimos trabajando con una metodología multimodal o bimodal en términos de recolección de datos, que son 1.004 casos en el total, que son 502 recogidos a través de encuestas a telefonía fija y 502 casos recogidos a través de telefonía celular. Esto implica la cobertura en todo el territorio nacional de hombres y mujeres en condiciones de votar el próximo 27 de octubre en las elecciones nacionales, y el margen de error para el total de la muestra de más o menos 3,2%. Después, cada uno de los partidos, en función del porcentaje que tiene márgenes de error en sí mismo que son menores al 3,2%, porque por la ecuación matemática que implica el cálculo del margen de error, tiene en consideración cuál es el porcentaje que tiene cada partido. Para poner un ejemplo, un partido que está en el 2% no quiere decir que está en -1 o en 5, es decir, cada uno tiene su propio margen de error. La ficha técnica completa va a estar disponible en la web de Factum, y ahí también está la tabla para cada uno de los partidos políticos. Así que llegó el momento de conocer el nivel de intención de voto, estimación de voto, correspondiente a cada partido, si es que están hechos todos los comentarios previos de rigor. Exactamente, está todo listo. Bien. Lo que podemos decir entonces es que la última encuesta esta de agosto-septiembre de la estimación de voto nos muestra al Frente Amplio en el 39%, el Partido Nacional 26%, el Partido Colorado 18%, Cabildo Abierto con el 8%, luego tenemos el Partido de la Gente 2%, el Partido Independiente 2%, y después tenemos Unidad Popular, el PERI y el Partido Verde Animalista con 1% cada uno, y nos queda un 3% de votos en blanco, anulado u otros. Una aclaración: suma 101. ¿Ah? Y suma 101, ¿por qué? Porque por efecto de los redondeos, en realidad la suma de Partido de la Gente, Partido Independiente, Unidad Popular, PERI y el Partido Verde Animalista, en realidad suman 6 y no 7, como si hacemos la suma de los números redondos, ¿no? Entonces, como hay redondeos en estos porcentajes menores, terminan incidiendo y sumando 101, que no tenemos otra forma de solucionar que aclarándolo, ¿no? Otro elemento importante acá es que nosotros estamos presentando lo que llamamos estimación de voto, es decir, no hay indecisos en estos números. Es como un cálculo prorrateado, digamos, ustedes lo ubican de acuerdo a la tendencia de cada uno. Es en función de 21 variables que nosotros preguntamos, es decir, la encuesta no es usted que va a votar y se termina, es decir, nosotros hacemos una serie de preguntas en un cuestionario que tiene una extensión importante, y a partir de eso es que nosotros estimamos el comportamiento del voto de esas personas, que es algo que en general lo hacíamos en la última encuesta previa a las elecciones en cada una de las instancias. Tanto en Europa como en Estados Unidos, por poner dos referencias, es muy habitual que se utilice este mecanismo, que en lugar de presentar quienes no contestaron o quienes se manifiestan indecisos, es en función de un conjunto de variables estimar cuál sería ese comportamiento. Entonces no tenemos acá indecisos. Este sería un resultado lo más cercano posible al comportamiento de las personas un día de elecciones. Y tiene, las personas que votan anulado, que eso está contemplado, eso sí, pensando en un día normal de exactamente, elecciones. Ese es el 3%
final, digamos, de votos en blanco o anulados, o algunas otras opciones como el Partido Digital o el Partido de los Trabajadores, que tienen unas menciones pero que no redondean el 1%. Repetimos entonces: Frente Amplio 39%, Partido Nacional 26%, Partido Colorado 18%, Cabildo Abierto 8%, Partido de la Gente 2%, igual que el Partido Independiente, Unidad Popular, Partido Ecologista Radical Intransigente y Partido Verde Animalista 1%. Exactamente. ¿Qué tan fuerte o qué tan firme es la intención de voto en este momento de la carrera electoral, cuando todavía falta más de un mes para el 27 de octubre? Bien, nosotros tenemos también dentro de las distintas variables que estudiamos, vamos estudiando justamente en función del comportamiento que va teniendo las personas a lo largo de las preguntas que le hacemos, podemos ir estimando cuándo una persona tiene totalmente decidido o muy fuerte su voto y cuándo hay matices, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos es, en términos generales, hay un 90% que tiene un voto fuerte y un 10% un voto débil. Quiere decir que tiene más propensión a cambiar o hay más probabilidades de que cambie su voto. Ahora, cuando vemos la desagregación un poco mayor, lo que vemos es que en realidad el que llamamos voto muy fuerte, que es el que es voto duro, firme, digamos, ¿no? Sí, el voto firme, que es muy difícil que lo cambie en función de todas las preguntas que hacemos, es el 84%. Tenemos otro que llamamos bastante fuerte, que en realidad lo que presenta es algún tipo de duda en algún escenario particular, pero nunca elige una opción por fuera del partido. En todo caso, manifiesta alguna duda o abstención de contestar. Y ahí tenemos otro 2%. Pero después en el resto del gradiente, desde el algo fuerte hasta el débil, tenemos una suma que es el 14%, que es lo que nosotros llamamos el área de disputa. Ajá. ¿No? Ahí se pesca. Y ahí es donde aparecen los elementos que tienen una posibilidad un poco mayor justamente de cambiar el voto. Claro. Sea porque realmente tienen dudas entre bloques. En general las dudas son dentro de los bloques, hablando del Frente Amplio de Izquierda por un lado, la oposición por otro, y bueno, y algunos otros satélites, digamos, partidos que no se ubican claramente en ninguno de los dos sectores. Pero ese viene a ser como el área más de disputa que realmente es donde se está jugando en este escenario. Claro, y en ese escenario de disputa, ese 10% aproximadamente, o un poco más, ¿no? Depende 14, cómo se lea, sí, 14, depende cómo se lea. ¿Es gente de centro o de qué sector? Porque a veces dicen, bueno, también son los que se mueven son sectores bajos o muy... Digo, ¿cómo viene en este escenario de más de incertidumbre? Bien, lo que aparece más claro es que es gente menos interesada en la política, es decir, esta debilidad o este área de disputa aumenta a medida que desciende el interés en la política. Aumenta a medida que desciende la edad, es decir, cuantos más jóvenes, mayor debilidad del voto hay. Y también aumenta a medida que desciende la clase social, es decir, en términos piramidales, las clases medias, bajas y bajas, sobre todo las bajas, tienden a tener un voto más débil, que tiene que ver sobre todo con el interés en la política, ¿no? Que en realidad estas tres variables que estoy mencionando, en realidad son variables que están correlacionadas, es decir, en general, el menor interés en la política está asociado a un menor nivel socioeconómico o de clase, y está asociado también, no linealmente, pero también tiene algún grado de correlación con la edad. Bien, edades más bajas promedialmente. Exactamente, ¿no? Los jóvenes tienden a tener un menor interés en la política, no en términos de lo que habitualmente se dice, los jóvenes no les interesa la política, no es así, pero tienden a tener un menor interés en la política. ¿Y qué tan firme es la intención de voto para cada partido? Bueno, ahí lo que tenemos básicamente es que de los tres principales partidos, cada uno tiene 2 puntos de lo que podemos llamar voto débil. Después tenemos Cabildo Abierto con 1% y bueno, el Partido de la Gente con 2%, y en blanco anulados y otros partidos que tienen 1%. ¿Qué significa esto? En realidad es que el Frente Amplio tiene casi todo de su electorado, del 39% que hoy estamos marcando como estimación de voto. Bueno, hay 2 puntos que no los tiene completamente firme, fuerte en términos de intención de voto, pero
su gran mayoría sí. En términos proporcionales, es mayor la cantidad de votos fuertes que tiene que el resto de los partidos. Ahora, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado tienden a tener proporcionalmente más alto el nivel de voto débil, pero en realidad tiende a darse un voto débil entre ellos, dentro del área tradicional. Bien. ¿No? Entonces, tiende a ser más débil porque hay vasos comunicantes entre los votantes del Partido Nacional y el Partido Colorado que hacen que ese voto no sea tan firme hacia un partido. Quizás sí sea hacia el bloque, pero depende de las candidaturas, pasaba antes de las internas, depende de los movimientos que se hagan o de las probabilidades que tengan de participar en una segunda vuelta o de generar acuerdos. Bueno, eso puede hacer variar el voto dentro del área tradicional. Pero esto no significa que el voto débil de estos partidos sea absolutamente, volátil hacia cualquier lado. Claro, difícil que vaya al Frente Amplio, por ejemplo. No, a ver, no quiere decir que ninguno No es vaya al Frente imposible, Amplio, pero claro. pero efectivamente lo más probable es que el movimiento se dé dentro del área tradicional. Bien. Cabildo Abierto dijimos que tiene un punto de voto débil, ¿no? Sí, un punto. De los 8 hay uno que es voto débil. Esto ha ido cambiando claramente. Es decir, cuando nosotros esto lo analizamos antes de las elecciones internas, el voto débil era más grande. ¿Por qué? Porque dependía, entre otras cosas, del resultado mismo de las elecciones de las internas, el 30 de junio. La gente no tenía totalmente claro el panorama, había más dudas en términos de, si el candidato es fulano o este otro, puedo votar a este o no. Entonces ahí daba una debilidad en términos de voto que, consolidadas las candidaturas y más o menos estructurados los potenciales acuerdos que puede haber entre los partidos, eso va fortaleciendo las posiciones de las propias personas y que además nos acercamos a la fecha, ¿no? Eduardo, esta es la segunda encuesta que hicieron ustedes luego de las internas. ¿Qué fue lo que cambió o qué líneas se han, fortalecido o reafirmado? Bien, si nosotros miramos lo que nosotros siempre marcamos cada vez que hablamos del tema de las encuestas es, más allá del movimiento puntual, siempre el movimiento puntual nos deja una duda adicional, claro, que es qué puede pasar. Y justamente eso, a lo que vos me preguntabas, va un poco en línea de eso. Es decir, nosotros tuvimos un primer movimiento post-internas. Ese primer movimiento post-internas mostró una caída del Partido Nacional, un aumento del Partido Colorado y un aumento que ya pasaba a ser sistemático de Manini, que tiene que ver con el proceso de conocimiento y de crecimiento que fue teniendo desde antes de las internas y que tuvo incluso después. ¿Qué pasa? Después de esa elección, la incógnita que teníamos es, bueno, esto es un proceso donde el Partido Colorado empieza un proceso de crecimiento y puede desafiar el segundo lugar al Partido Nacional. El Partido Nacional tiene un proceso de crecimiento sistemático, con lo cual puede perder con el Partido Colorado. Manini tiene techo, es decir, o tiene un proceso de crecimiento continuo que puede amenazar o pelear un tercer lugar. Bueno, todas esas incógnitas que teníamos, no digo que en esta las despejamos, pero sí nos dan algunas ideas para explicar lo que sucedió, ¿no? Bueno, ahora sí, yendo a la pregunta, está bien la aclaración porque además, por ejemplo, aún dentro del Frente Amplio, digo porque ayer estuvimos dando informaciones de eso, se están acomodando muchos sectores todavía. Sí, entonces, claro. digo, las cuestiones no están totalmente definidas. No, todos estos elementos producen cambios. Bueno, efectivamente, nosotros lo que vemos con respecto a la medición anterior es que hay un movimiento de 2 puntos en favor del Frente Amplio, es decir, sube 2 puntos en la encuesta, está dentro del margen de error, pero digamos, por la serie que venimos construyendo a lo largo del tiempo, si nosotros miramos toda la serie que tenemos armada, que es de un año prácticamente, es decir, del último trimestre del 2018 hasta la actualidad, lo que vemos es que el Frente Amplio estuvo en un piso de 34 y después estuvo oscilando más o menos entre los 38 y los 40 puntos. Bueno, hoy se ubica en 39, es decir, está en la zona alta de su banda de flotación que ha tenido. Es decir, no es que ha despegado, pero sí, lo que ha logrado es por lo menos frenar una potencial caída que venía teniendo muy lenta desde marzo hasta ahora, era muy, muy lento, pero que parecía bastante persistente y eso claramente lo frenó y tiene
una línea hacia arriba que hay que ver. Claro, si en la próxima, es lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos. exactamente, ¿no? Es ver si esa línea que ahora empieza o muestra un movimiento ascendente, si eso en la próxima lo vamos a poder reafirmar o no. En los otros casos, lo que vemos es estabilidad. Si bien, lo que decía, el Partido Nacional había caído 4 puntos respecto a la medición anterior a las internas, después de las internas cae 4 puntos y la incógnita era, ¿esto es un proceso que va a continuar? Bueno, lo que registramos ahora es que se estabilizó, es decir, fue probablemente un efecto de las internas, del resultado de las internas, de quién ganó, quiénes perdieron, o quiénes quedaron afuera y cómo se trabajó internamente todo ese proceso. Y además también lo que sucedió en el otro lado, es decir, quién ganó en el Partido Colorado, cómo se hizo el proceso interno, que también tiene un efecto tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional. Bueno, también en el caso del Partido Colorado lo que vemos es un crecimiento respecto a antes de las internas, Sí. y una estabilidad ahora. Cae un punto que está también dentro del margen de error, pero lo que marca es que no hay una pendiente de crecimiento sostenido, por lo menos entre estas dos encuestas. Y en el caso de Manini pasa lo mismo. Después de haber tenido un crecimiento sistemático de a 2 puntos en 3 mediciones, bueno, en esta cae 1, es decir, tiende a estabilizarse. En el resto de los partidos no hay movimientos, es decir, están siempre en 2% Partido de la Gente y Partido Independiente en las últimas mediciones, 1% Unidad Popular, el Partido Verde Animalista y el Partido Ecologista Radical Intransigente. Son muy chiquitos, además, en las encuestas como para, digamos, que se note tanto movimiento, pero me quedé pensando en alguna de las cifras, pienso en el Partido Nacional. 26% que se ha mantenido en las últimas 2 fotografías, digamos, que después de las internas. ¿A qué se puede llegar a deber? ¿Ustedes tienen alguna hipótesis? ¿Tiene que ver, por ejemplo, algo de efecto Sartori que aún le ha costado, parece, acomodarse? Pregunto con desconocimiento, ¿no? En lo que es el Partido Nacional después de las Bueno, internas. hay distintos efectos. Uno es Sartori, efectivamente, todos los estudios previos que se hicieron y los estudios posteriores muestran que los votantes de Sartori no eran blancos, no eran votantes del Partido Nacional, no se sentían del Partido Nacional. Es un electorado más volátil, esto que hablamos al principio del electorado en disputa. Bueno, ese electorado que tenía Sartori, más o menos la tercera parte, está fuera del Partido Nacional, hoy eligiendo fuera del Partido Nacional, hacia el Frente Amplio. Hay otro... ¿Hacia el Frente? Hacia el Frente Amplio, de los que votaron a Sartori. Hay otro porcentaje que fue por Manini, otro por Novik, más minoritario, pero también aparece, ¿no? Es decir, hay como una dispersión del voto de Sartori que tiene que ver con lo que él estaba recogiendo. Hay que ver si ahora que empezó una campaña más fuerte personalmente, si logra reconquistar a ese electorado y potencialmente potenciar, valga la redundancia, al Partido Nacional. Pero también hay otro elemento, más allá de lo que sucede en el Partido Nacional, es lo que pasó en el Partido Colorado. Claro. El triunfo de Talvi potenció al Partido Colorado y un electorado del Partido Nacional, o potencial del Partido Nacional previo a las elecciones internas, habiendo ganado Talvi en el Partido Colorado, también hubo un movimiento en ese sentido, ¿no? Es decir, de gente que prefería el Partido Nacional y se vuelca hacia el Partido Colorado. ¿Y cómo se explica el número del Frente Amplio en su evolución de 2 puntos de crecimiento entre la medición anterior y la actual? Bueno, claramente el Frente Amplio empezó una campaña electoral desde el propio gobierno, es decir, con los ministros y ministras haciendo participaciones públicas de defensa de la gestión. Aparece esto que mencionaba Pilar de los acuerdos, bueno, pero los acuerdos implican presencia mediática, ¿no? Implica las razones de los acuerdos. Y eso va generando un movimiento. ¿Estar en la agenda puede ser positivo, aunque sea por chisporroteos, como ha pasado en los últimos días? Sí, siempre que no sean negativos, es decir, pero mostrando que se empieza a mover la estructura, que fue un primer movimiento que el Frente Amplio logró después de las internas, es decir, que se empezaba a mover. Y sin dudas empiezan a moverse los sectores que tienen estructuras importantes, como el MPP, como el Partido
comunista, ampliados, ¿no? Claro. No solamente los sectores, sino todas sus alianzas, el propio Partido Socialista, los nuevos grupos que surgen, ¿no? Del lado de Vergara, del lado de Álvaro García, que empujan también un poco estructuras. Son todos elementos que en realidad en la dinámica de la campaña electoral pueden favorecer al Frente Amplio, más allá de que claramente el contexto, tanto en términos económicos como en términos políticos, no le es favorable. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa con el Partido Colorado? Pienso en la situación del senador Bordaberry, que quedó como a un lado. ¿Eso puede estar afectando que del 19 se pasara al 18, si bien es una tendencia? Es decir, ¿el efecto Talvi tiene un techo? Bueno, digamos, el efecto, lo de Bordaberry en sí no era un efecto, o sea, no fue un efecto cuando se fue. O sea, el Partido Colorado mantuvo más o menos su electorado previo a la salida. Cuando se fue antes de las internas sí, cuando en su momento renuncia a seguir al frente del Partido Colorado como liderazgo no institucional, pero sí político. En ese momento el Partido Colorado no sufre una caída abrupta, ya estaba muy mal. Entonces, la aparición de Bordaberry no generaba nada nuevo, por lo tanto creo que no tiene un efecto ahora. Sí es claro que cuanto más amplio es un abanico, más abarca, ¿no? Claro. En el caso de Talvi, sin dudas hay algunos elementos que limitan su actuación en función del espectro ideológico, en el espectro temático en el que se puede mover, y también siempre considerando que esto no es que cada carril es independiente. Es decir, bueno, si aparece una figura que contrarresta alguna de las propuestas de Talvi, o un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político, tiene efectos sobre el Partido Colorado, como puede tener el Partido Nacional. Es decir, todo esto en realidad está interconectado, ¿no? La última por mi parte, porque ya estamos cerca del cierre. Recién hablamos de una de las fronteras coloradas, ¿no? Quizá hacia los sectores más conservadores a través de la figura de Bordaberry. Hay quienes dicen Talvi ha corrido el partido, lo mencionabas recién, hacia otro tipo de posicionamiento y que entienden que le disputa votos a los sectores más moderados del Frente Amplio. ¿Puede esperarse que ese enfrentamiento se intensifique con el correr de la campaña? ¿Hay ya una zona de disputa de voto ahí, por más que en general colorados y blancos se parecen más entre sí que con el FA? Sí, está bien. Claramente hay un área de disputa ideológico en el caso de los partidos tradicionales entre sí y de vasos comunicantes, y hay otro que tiene que ver con un perfil que no es claramente ideológico en el sentido sino de una concepción más abierta de posiciones económicas que tienen que ver más con cuestiones de clase social que ideológicas, ¿no? Electorados que se pueden ir moviendo en función de motivos no necesariamente vinculados a temas políticos, sino, en este caso, claramente, las visiones económicas aparecen. Por eso es que hoy está la disputa tan fuerte, tanto en redes sociales como en las propias dirigencias, en ese ámbito, ¿no? En el ámbito que se cuestiona de Talvi y que se cuestiona de Astori. Talvi llegó a decir que Astori tiene estatura presidencial. Sí. Y a algunos votantes colorados, quizá más convencidos, que no están en disputa, eso no les gustó, pero puede verse como una señal para cierto electorado frente amplista. Bueno, pero claro, a ver, hace una seña hacia un electorado frente amplista y al mismo tiempo, que no es menor, él en este ejercicio de debate, él también tiene que posicionarse como que está debatiendo con alguien que tiene una estatura presidencial, porque él no puede bajar su candidatura presidencial a un ministro cualquiera. Es decir, está tratando de elevar también con quién debate, ¿no? Es decir, tiene un doble sentido ese posicionamiento, pero sí, por eso está esa área de captura que tiene que ver con la discusión de los videos que circulan desde el Frente Amplio contra Talvi, tratando de desposicionarlo del lugar donde hoy está posicionado, justamente para liberar la zona donde Astori era más fuerte. Eduardo, ya tenemos que ir cerrando, pero sí,
hacemos una raya con esta encuesta que acabas de presentar, a ver si nos queda claro como algunos, digamos, algunos conceptos. La segunda vuelta es segura. Sí. ¿Entre quiénes? Bueno, sí. ¿Entre quiénes? En la encuesta anterior, una de las incógnitas que quedaba, un poco lo hablamos anteriormente, era, bueno, Talvi puede llegar al segundo lugar o no. Bueno, hoy, con estos números y con la tendencia, parece ser que la idea anterior a las internas, de que la segunda vuelta era entre Daniel Martínez y Lacalle Pou, bueno, hoy aparece más consolidada esa idea como estaba antes y sin las dudas que tuvo la primera encuesta post-internas. Claro, y después el balotaje. Bueno. ¿Es tan claro, puede ser tan claro el resultado? No. A ver, cuando nosotros pensamos una segunda vuelta, lo primero que tenemos que pensar es que hay una primera y que esa primera no es solamente una elección de candidaturas presidenciales, sino que es parlamentaria también. Claro. Y el resultado de cómo se conforme el Parlamento va a ser un elemento central para las potencialidades que puede tener una candidatura en una segunda vuelta, en función de las alianzas posibles. Bien, no vamos a decir mucho más porque además sepan ustedes que vamos a estar con Eduardo mañana porque vamos a hablar de lo que tiene que ver con un comparativo de cómo va a quedar conformado, por ejemplo, el Parlamento, las posibilidades según cómo está planteado hoy. Así que bueno, Eduardo, lo dejamos por acá y nos estamos reencontrando mañana con esos apuntes, ¿no? Los comparativos y cómo va a quedar conformado en principio con los datos que hay hoy el Parlamento. Exactamente. Nos vemos mañana. Hasta entonces. mañana, hasta dentro Un de gusto, bien. muchas gracias.